Agradezco mucho la presencia del secretario de Cultura en este evento. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes en este espacio. Y hoy venimos un poquito a reflexionar, sí, sobre lo que significa el tiempo, lo que Juan Carlos nos hace pensar alrededor del tiempo. Y antes que hablar, yo me gustaría ceder la palabra a Belevita para que ella nos hiciera pues su propia reflexión sobre este libro. Buenas tardes y muchas gracias por venir y también muchas gracias al recinto por acogernos con este evento. De verdad es un maravilloso espacio, tanta cultura que se respira en las paredes y es un honor estar aquí. Entonces gracias a ustedes. Antes que nada me gustaría felicitar a Juan Carlos por ese maravilloso libro, Los bordes del tiempo, y hacer unos breves comentarios y a lo mejor que el autor mismo nos acerque a algunos de los temas, problemáticas que ha trabajado. Como sabemos, el libro Los bordes del tiempo es producto que se deriva de su tesis doctoral y que va dedicado al problema de la aceleración social en un sociólogo filósofo alemán, Hartmut Rosa. Entonces, ¿cómo se organiza el libro? Se compone de dos partes. La primera parte es un ensayo argumentativo donde se exponen las ideas principales que caracterizan a la obra intelectual de este autor, mientras la segunda que me gustaría destacar es la crítica propia. Ahí está la verdadera aportación de ese trabajo de Juan Carlos, porque es una crítica en la que se establece el diálogo con las ideas de Hartmut Rosa y también logra algo que es la transculturación. Sabemos que Hartmut Rosa hizo algo que es como estudiar un fenómeno social que se da en un panorama de dimensiones globales. Y la aportación a lo mejor sería también ver cómo se contextualiza eso en el contexto de México, en esas latitudes. Entonces, como sería muy importante destacar ese traslado del contexto y también de las culturas sociohistóricas. La segunda observación que me gustaría compartirles es ese tono de escritura, que si bien se trabaja de una obra de verdad seria, rigurosa en términos intelectuales, pero siempre el tono va a tener matices de un discurso enriquecido con una visión también preocupada por la sensibilidad estética, literaria, y eso se nota ya desde el mismo título. Como sabemos, la academia a veces peca de mucha sequedad de la carne, de las ideas, pero ya Los bordes del tiempo es como una manera de traducir, es como un viaje a migración entre los discursos, de un discurso sociológico y a complementarlo con lo literario. Y ahí está también otra aportación, que sería a lo mejor frente a ese problema que todos lo experimentamos y vivimos de la aceleración social, cuáles serían nuestras estrategias, introducir una lógica de cortocircuito. Entonces, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo manejamos esta aceleración? Pues quizás si el título nos hace como un guiño, como el público, lectores que somos, a lo mejor la literatura sería una manera de regalarnos una tregua de esta aceleración en la que vivimos todos. Otra de las aportaciones muy importantes es frente al concepto de ser humano visto como un animal que trabaja todo el tiempo, que todo está dirigido con una dimensión pragmática, que es esa visión kantiana al ser para algo. Entonces, ¿qué es lo que se propone? El homo iusor ludens, entonces reivindicar el espacio lúdico, el juego en nuestras prácticas cotidianas, también como una manera de tener una vida más plena. Entonces, frente a una exposición muy crítica de lo que es la aceleración social, lo que se nos plantea en ese libro siempre son herramientas de cómo contrarrestarlo. Entonces, el juego a lo mejor, el espacio que existe en sí, que no tiene una finalidad dirigida a un objetivo, también podría ser una manera de introducir esa pausa. Y por último, me gustaría, y eso que el autor mismo nos comente, él que reúne varias estrategias y críticas a la aceleración social. Yo mencioné algunas,
Pero, por ejemplo, lo que va a seguir trabajando el autor es la resonancia. Entonces, con esa parte me gustaría pasar al formato, eso es una mínima introducción de una entrevista, porque ¿qué va a saber mejor del libro que el autor mismo? Entonces, de la resonancia y cómo lo sigue trabajando luego Hartmut Rosa. Gracias, Belén. ¿Se escucha, no? Bueno, agradecer, aprovechando ya la intervención, nuevamente a Secretaría de Cultura, al recinto. De verdad, se siente uno privilegiado, se siente uno bien de estar aquí y es un aliciente también. Y apreciar, por supuesto, no solo la oportunidad de hablar de libros, sino también la presencia de cada uno de ustedes, porque se tomaron el tiempo. Y eso ya es el primer paso. Efectivamente, es a veces complicado abordar a un autor que todavía vive, porque a este autor se le critica desde muchos ángulos, porque el autor mismo va cambiando con el tiempo y va buscando y encontrando también aportaciones sobre lo social, sobre lo filosófico. Aceleración social, el mismo nombre de aceleración, proviene de la física, y el siguiente libro, la siguiente parte del trabajo es resonancia. Y resonancia también es un concepto que proviene de la física y es buscar y vincular aspectos que parecen no estar conectados en la vida cotidiana, que en realidad sí lo están. Y todavía posterior a ello, y ahí también tengo que agradecer al doctor Vicente de Aro, que ya tendrá su intervención, en un seminario que tuvimos la oportunidad de compartir a principios de año, donde hablamos de la última obra del autor, que es la indisponibilidad de las cosas. Y es que todo está relacionado. Vivimos acelerados y ni siquiera nos damos cuenta de eso. Vivimos un siglo XXI que nos ofrece la posibilidad de prácticamente todo al alcance de un clic. Está todo demasiado fácil. Y cuando todo está demasiado fácil, nos ocurre como a Nerón, que probablemente haya incendiado Roma, ya solo por diversión, porque no tiene ni siquiera un significado esa existencia. Está todo tan fácil, tan accesible, tan disponible, que lo que necesitamos es una resonancia con el mundo. Hartmut Rosa busca estas causas, consecuencias de por qué vivimos como vivimos, y el eje central que finalmente está escondido en el libro y en la obra del autor es por qué en este pleno siglo XXI, con toda la tecnología, no tenemos una buena vida. Esa es la preocupación. Es un libro, sí, de alcances filosóficos, pero con preocupaciones sociológicas, con preocupaciones sociales, que ciertamente puede tener un lenguaje quizá articulado, avanzado, pero que cualquiera puede leer porque esto nos pasa a todos. ¿Qué es la resonancia para Hartmut Rosa? Él opone resonancia con una palabra que viene del marxismo, que sería la de alienación. Nosotros nos alienamos cuando perdemos el sentido y el significado de los objetos que nos rodean o de las cosas que hacemos. Y entonces esas cosas que hacemos ya no encontramos sentido en ese trabajo, en ese objeto sobre el que trabajamos. Marx trabaja diferentes alienaciones y Rosa lo opone. Lo que tenemos que buscar es más bien una resonancia con el mundo, una resonancia con las cosas y sobre todo una resonancia con las personas. Y nuevamente, una palabra que procede de la física nos ayuda filosófica y socialmente a comprender mejor el mundo, a enamorarnos de un edificio que podría estar viejo pero que está lleno y cargado de historia, como decía Cecilia. Eso es lo que nos alimenta en la vida, eso es lo que le da sentido, eso es lo que la preocupación nos obliga a olvidar y que tenemos que recuperar. Está esta línea tejida desde aceleración, resonancia, indisponibilidad, porque en efecto habrá cosas que no puedan estar a nuestra disposición. Y es ahí donde podemos y continuamos encontrando el sentido de la existencia humana. Entonces, vinculando con lo que nos comentaste, vemos que este trabajo transita la frontera entre dos campos de estudio, dos disciplinas, si bien son afines, también tienen sus propias herramientas de trabajo, vocabularios, referencias de lectura. Entonces, entre la sociología y la filosofía, ¿cómo hiciste justo ese tránsito y cuáles fueron los retos conceptuales y metodológicos a la hora de concebir este proyecto? Bueno,
Es así como la pregunta, ¿y cómo fue que llegaste a todo ello, no? A ver, y creo que hay muchas respuestas. Por un lado, encontrar personas que hablan de estas cosas desde diferentes ángulos y poder encontrar esos centros. Hubo un profesor que en su momento dijo: Juan Carlos, tienes una capacidad muy buena para tomar elementos y encontrar enlaces. Y quizá me tomé muy en serio lo que comentaba. ¿Cómo vamos construyendo esto? Por las relaciones que vamos teniendo, por las cosas que vamos teniendo y por los alcances que vamos a encontrar. ¿Cómo se van tejiendo los bordes del tiempo? Me gusta presumir un poco que llevo 10 años en ello. Y cómo se llega a un libro, pues con mucha reflexión, platicándolo mucho, recibiendo retroalimentación, a veces de lugares de donde no creería uno que pueden venir. Y esto se sigue construyendo y creo que eso es también fundamental. Seguir dialogando, seguir leyendo y encontrar otras aristas, quizá en otras áreas de conocimiento que muchas veces no creeríamos. Tengo promesas de algunos profesores que me van a hablar más sobre la resonancia a nivel física. ¿Por qué? Porque hay que entender bien los conceptos para tratar de aterrizarlo, que eso es quizá la otra parte importante, quizá una aproximación a la complejidad, porque el mundo es complejo. A veces las universidades pecan de hiperespecialidad y eso nos entorpece humanamente, porque el ser humano es un ser complejo, un ser que tiene la oportunidad y la posibilidad de ver desde diferentes ángulos y a veces solo nos quedamos en uno. Entonces a veces le pasa a la filosofía que se queda encerradita y no quiere salir de allí, le pasa a las artes que a veces no quieren tampoco dialogar y salir de ahí porque se sienten cómodos. Hay muchas voces en la academia que dicen hay que ser más transdisciplinarios, más multidisciplinarios, y creo que esa es la búsqueda, eso es lo que habría que hacer. Así que tal, el teléfono se descompuso. Pero sería eso, sería buscar esas conexiones básicamente con las materias, con las personas y con las preocupaciones mismas. Sí. Okay. Entonces, si la aceleración social es una fuerza incontenible, lo sabemos, ¿no? Aparte del contexto universitario, a lo mejor, ¿cómo sería? Es una pregunta doble, las consecuencias del fenómeno de la aceleración social para la vida cívica en una sociedad y también en el ámbito cultural, pues como nos encontramos aquí, y a lo mejor cuáles podrían ser propuestas de la resistencia, porque en tu libro, en esa segunda parte, te abocas en comentar las cuales serían justo esas posibilidades de introducir unos escenarios de pausa, entonces en particular relacionado con el ámbito cultural. ¿Y qué es lo que se entiende por ahí? Claro, el mismo autor lo aborda más desde la política, yo no soy tan político. El problema con la aceleración es que va tan rápido, nosotros vamos en esa vorágine, incluso él menciona como si fuéramos unos hámsters adentro de una rueda, pues dando vueltas a lo tonto. Mi abuelo diría que como el Sputnik 1 dando vueltas ya, sin mucho sentido. Y claro, no vamos a detener al mundo. El mundo va a continuar con su dinámica, pero podemos tomarnos el tiempo, hacer la pausa y buscar particularmente el tema de estrategias. Porque el problema no es la aceleración per se. El problema es solo vivir acelerados y no saber cuándo hacer pausas. Hay también todo un aspecto espiritual dentro de las diferentes religiones, por supuesto, unos espacios de meditación en los que nosotros logramos hacer algunas pausas. Desgraciadamente a veces solo son temporales. Todo lo que se menciona en el libro y también menciona Hartmut Rosa sobre la desaceleración social solo son desgraciadamente paliativos porque tomamos vacaciones, nos relajamos de las vacaciones, regresamos y después de una semana de trabajar ya queremos vacaciones otra vez y ocurre también el efecto contrario, ya estamos descansando en algún lugar de la vacación pero estamos pensando en lo que vamos a tener que hacer cuando regresemos y eso no puede ser sano de ninguna manera. Estrategia sería una de ellas, encontrar estos espacios espirituales sería otra de ellas, identificar qué elementos o qué herramientas son las que terminan
bueno, ahorita pasó con el teléfono celular, la gente se pone loco. Ya me dicen que lo cambio, yo no lo quiero cambiar porque me sirve para lo que me sirve y para eso es una herramienta, es un medio. No podemos convertir las herramientas en fines. Si nosotros terminamos con la finalidad tecnológica, ella va a terminar con nosotros. Cuanto más dominamos las cosas más comienzan a dominarnos a nosotros. Y creo que esto aplica en prácticamente todos los ámbitos cotidianos, porque eso es finalmente esta propuesta filosófico-sociológica, tiene que hablarnos a cada uno para encontrar la resonancia, para encontrar estos espacios estratégicos y para encontrar en nuestro interior esas pausas que nos permitan alcanzar la vida buena que merecemos. Justo lo comentaste al comienzo, como se trata de un autor que sigue estando aquí, sigue produciendo, trabajando, ya sabemos que su obra también alcanzó un auge con el contexto pandémico que se vivió. Me interesaría más bien, si él estuviera ahorita con nosotros, ¿qué pregunta le formularías a Hartmut Rosa? ¿Cuál es tu inquietud vinculada con su obra? A modo de abrir, no a modo de escuchar una respuesta, sino cómo se podría lanzar una discusión crítica. Claro, porque además es una cosa muy difícil. A lo mejor le pasa a alguno conocer a ese autor que conoces muy bien porque lo has leído, pero no lo conocías en persona. Tuve oportunidad aquí mismo en el centro de la Ciudad de México de invitarlo a unos chiles en nogada, que comió con menos sufrimiento que yo, a pesar de venir del contexto alemán, y es complicado, lo conoces, porque has leído toda su obra, lo conoces, digamos, intelectualmente, pero no conoces a la persona. Y bueno, claro, si tuviera oportunidad nuevamente de entrevistarlo, de estar con él, además de volverlo a invitar, unos chiles en nogada si quiero, lo que quieran, pues en realidad son los abordajes que tiene él a continuación. Cuando lo conocí, él ya tenía más trabajado el tema de la resonancia. A mí me gusta ver y entender tras la escritura del libro que el autor va por la misma línea, entrar en estos diálogos, en las cosas en las que yo desde una realidad nacional mexicana encuentro que también será un poco diferente a la que él pueda tener en la Universidad de Jena en Alemania, y sería pues ver esos abordajes a través de la resonancia que entendemos ahora y lo que debemos buscar como concepto, como noción, y cómo vamos a alcanzarlo, porque el grave problema es que el mundo sigue avanzando y lograr poner estas pausas o lograr a través de las instituciones resonar o hacer pausas de aceleración o desaceleración se torna bastante complicado. Creo que sería más bien una búsqueda y un diálogo de hacia dónde vamos, por dónde estás pensando que van las soluciones y seguir trabajando. No creo que vaya a haber soluciones definitivas, más bien son invitaciones, y para eso uno publica libros, para darle a alguien herramientas que le permitan en su vida cotidiana encontrar las aristas que le permitan conseguir esa mejor vida más resonante, menos acelerada. Qué padre, Juan Carlos. La verdad es que toda esta reflexión y en este espacio tan hermoso nos cae dentro de la mente. A mí me gustaría darle la palabra al doctor Leao para que nos pudiera platicar un poquito sobre tu libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, me disculpo por la demora. La aceleración también causa desaceleración y las últimas 3 cuadras fueron imposibles. Yo soy un profesor más a la antigüita, me temo que no seré tan ameno, escribí un pequeño texto, no todo lo voy a leer, algunas cosas las quiero contar más sueltas, pero bueno, justo para no extenderme demasiado, porque esa es siempre la tentación, mi esposa dice que hablo demasiado, y creo que sí, entonces prefiero leer una reflexión que escribí alrededor de los bordes del tiempo del doctor Juan Carlos Padilla. Antes que nada, agradecer la invitación a este evento, en este recinto, que la verdad es que es muy especial. Y además para mí es muy grato comentar este libro de Editorial NUM, en la colección Sapiencia, que como ya se dijo, aborda el pensamiento del filósofo y sociólogo alemán contemporáneo Hartmut Rosa. Como ya se dijo también, Juan Carlos lo conoció personalmente, es un autor vivo. Esa posibilidad de dialogar con el autor sobre el que uno investiga para una tesis doctoral, para un libro, es muy raro. En filosofía, por lo menos, que tiene 2600 años de historia, y donde además trabajar con alguien bien muerto da unas ciertas certezas, ¿no? Pues eso es lo más común.
Uno podría pensar que es una ventaja, porque Juan Carlos le pudo hacer alguna pregunta ahí en el Chile en Nogada, pero en mi opinión es más una desventaja. Lo hace muy difícil. El autor sigue escribiendo, sigue cambiando de postura. Ese autor, ya como es el estilo académico contemporáneo, cita a un montón de gente. Y entonces, para entender algunas de las ideas, Juan Carlos tiene que reconstruir todo ese camino. Eso no pasa cuando uno trabaja a Platón o a San Agustín. En fin, la verdad es que eso presenta enormes retos. Es imposible actualizar el status questionis cuando tu autor está vivo. Y Juan Carlos ha tenido la valentía, ha sabido sortear estos obstáculos y nos ofrece un libro que es al mismo tiempo una introducción y un estudio monográfico. O sea, quien no sabe nada de Hartmut Rosa con esto, se empapa, sabe por dónde investigar, sabe con quién dialoga, etc. Pero además hay un estudio monográfico con crítica, con relación con otros autores, con aplicaciones a la realidad actual mexicana. Y bueno, por eso es una aportación indudable, este libro es una aportación indudable. Hartmut Rosa ha desarrollado la noción de aceleración social, ya se mencionó. La ha explicado en una manera que se inserta en la tradición de la teoría crítica, pero que además es sumamente transdisciplinaria, pues incide en aspectos de la filosofía, la sociología, la psicología, la biología, la medicina, la economía, etc. Esta teoría presenta cómo estamos afectados de una particular alienación, regreso a este término hegeliano marxista. Es la alienación de la prisa. No hace falta un gran desarrollo fenomenológico para llegar a un consenso en cuanto a esta omnímoda sensación de que no nos alcanza el tiempo, con toda la ansiedad que eso implica, el desgaste que eso implica. El ser humano contemporáneo, nos muestra Hartmut Rosa, está desincronizado, al punto en que lo usual es que hagamos con mucha prisa, con un gran apuro, cosas que en realidad no queríamos hacer. Ahí está la enajenación, es evidente. El asunto es que no tenemos tiempo tampoco para rectificarlo. No hay tiempo para preguntarnos por los fines, ahora lo mencionaba Juan Carlos. Queda muy poco tiempo para cavilar sobre el por qué hacemos lo que hacemos. No hay tiempo para la admiración, que según los filósofos clásicos, Platón, Aristóteles, pero luego lo repitieron Descartes, Kant, Schopenhauer, es el principio de la filosofía. El Zaumaxen, la admiración o asombro. Es por eso que uno empieza a filosofar, es por eso que uno busca la sabiduría, porque parte de un asombro originario. Pero eso requiere tiempo. De hecho, piensen en el término castellano admiración, ¿no? Tiene la partícula ad, ¿no? Que significa dirección, pero también encarecimiento, interés, ¿no? Entonces, admirar es un mirar que se queda pegado, no es el mirar informativo, no es el mirar que ya vio y pasa otra cosa, ¿no? Admirar requiere tiempo, ¿no? Y requiere interés, requiere empeño. Y eso es ese mirar que se queda. Yo diría que admirar es un mirar que se quiere quedar en lo que mira. Eso es lo que nos empuja hacia la sabiduría. Lo que hace Hartmut Rosa y nos ofrece Juan Carlos de un modo crítico y al mismo tiempo posibilitante en este libro es abrirnos una paradójica puerta para la admiración. Y en este caso, lo que nos admira es nuestra decreciente capacidad de admiración. Lo que nos asombra es cómo se nos ha acelerado la vida. Y eso nos complica el acceso a la sabiduría, porque la sabiduría no es nunca un fast food. Eso es evidente. Es un libro pues que filosofa sobre las condiciones actuales que nos hacen tan difícil filosofar, sobre las condiciones que nos dificultan el acceso a la sabiduría, entendiendo por esta la doble connotación de su origen latino. Sabiduría viene de sapiencia, que viene del verbo sapere, pero sapere es saber y al mismo tiempo saborear, paladear. Sabiduría no es información, no es erudición, es un saber que se paladea, y eso tiene su tiempo. Hoy la sabiduría, este saber que se saborea, queda fuera de nuestras agendas, de nuestros horarios, de nuestros calendarios, no entra en nuestras planeaciones estratégicas. Por algo, Ludwig Wittgenstein aconsejaba una sola cosa a los filósofos jóvenes. Lass dir Zeit, decía en alemán, date tiempo, date tu tiempo. Sin esto no es posible la filosofía. Qué escaso es ese don hoy en día. En mi opinión, Hartmut Rosa tiene un gran mérito. Las teorías, sobre todo las que tienen, como lo decía Juan Carlos, un cierto alcance filosófico, tienen siempre la tentación del reduccionismo. Atribuirlo todo a una sola causa. Eso nivela las explicaciones de los fenómenos puntuales y a la vez hace más fácil la generación de eslogans, de lemas, de memes, ¿no? La viralización. Si tú simplificas todo a una sola explicación, es más fácil el mercadeo, digamos así. Bueno, pues después de leer el libro de Juan Carlos Padilla, me queda claro que Rosa resistió a esa tentación.
Rosa no sobresimplifica el entramado causal que nos lleva al fenómeno de la aceleración social. Nos muestra cómo ahí confluyen la tecnología, la economía del mercado, los hábitos de consumo, las promesas libertarias de la modernidad, las estructuras de todo tipo, la secularización, un determinado vacío espiritual, etc. Es todo eso, no una sola cosa, lo que ha alterado los ritmos de la vida a tal punto que los naturales oasis de desaceleración no resultan insuficientes. Ya se mencionaban las vacaciones, siempre parecen insuficientes. La aceleración se presenta como incontenible, como un fenómeno epocal que supera la buena intención que uno pueda tener frente a ella. Pues incluso cuando uno se propone resistirse a la aceleración, lo intenta con una disposición acelerada. Dicho de otra manera, nos surge hacer algo rápido y eficaz para detener la aceleración. Es como, ¿no? Lo decía un profesor hace poco, decía, estos grupos antiglobalización que organizan manifestaciones mundiales contra la globalización. Padilla nos explica la teoría de Hartmut Rosa en la primera parte de su libro. Y lo hace, lo digo con toda sinceridad, con admiración, lo hace con gran acierto. Aprovecha su propia disposición transdisciplinar. Juan Carlos es muy transdisciplinar. Yo lo conocí en un instituto educativo donde en el salón de profesores todos estaban discutiendo de fútbol, pero él siempre estaba hablando de sociología, historia, filosofía, economía. Mejor, porque de fútbol no sabe mucho, ¿verdad? Entonces hablaba de estas otras cosas de las que sí sabe, ¿no? Y él es muy transdisciplinar. Él se mueve bien, se mueve con competencia y también con rigor entre ciencias de la comunicación, historia, filosofía, sociología, literatura. Él es de suyo transdisciplinario y solo así se puede en realidad comprender y aplicar las ideas de este profesor alemán a la realidad mexicana. Yo creo que lo hace con gran fortuna en este libro, ofrece multitud de ejemplos, eso es muy importante. Además, muchos ejemplos son atractivos para lectores jóvenes. También nos ofrece datos estadísticos, elementos, informes psicológicos que son muy elocuentes. Déjenme destacar un par, ¿no? Uno de ellos es la desmitificación del multitasking. Bueno, yo odio todo esto del manager, ¿no? O sea, esta ideología del managerialismo, ¿no? Donde venden que hay que ser multitasking. Entonces me gustó mucho cómo Juan Carlos lo destruye aquí, ¿no? Él muestra, a partir de estudios además, que la atención humana puede dirigirse a una sola cosa y nada más. Otro dato. Este siglo se duerme en promedio 2 horas menos que en el siglo anterior. Eso es digno de tenerse en cuenta. 2 horas menos. Fíjense lo que cambia en la salud, en el estado de ánimo, en las relaciones humanas, dormir 2 horas menos. En promedio, ¿no? Hay quien duerme mucho menos. Y así hay otros muchos elementos de interés que apuntaban a la investigación. La segunda parte del libro ya no es una introducción, sino una crítica. Pero Juan Carlos entiende crítica de la manera correcta, de la manera kantiana, no como una refutación. La crítica no es una refutación, sino una ponderación, un discernimiento, el establecimiento de límites en las pretensiones de validez de lo que se afirma. En este caso concreto, esta crítica también incluye la tarea de completar y fortalecer donde se puede la teoría estudiada. Juan Carlos fortalece los diagnósticos y las propuestas de Hartmut Rosa. Así, por ejemplo, reflexiona sobre la ontología y la epistemología del tiempo, y a partir de este sedimento de auténtica densidad filosófica, fortalece las sugerencias de Rosa para emprender una cruzada de desaceleración. Así, Juan Carlos desarrolla ideas que pueden ayudarnos a recuperar una experiencia más humana del tiempo. Experiencias como la religión, el arte, el juego, la relación con nosotros, la apertura a la alteridad, entre otras estrategias vitales, y, por supuesto, recogido todo esto en este concepto de resonancia que ya se mencionaba. Juan Carlos procede pues como un crítico social agudo y además con una capacidad divulgativa y literaria destacada. El libro está muy bien escrito. Ya, el título es precioso. Uno ve los títulos de las tesis doctorales y te puede causar una neurastenia, ¿no? En cambio, este es un título sugerente. Quiero valorar otra cosa, que aunque la apuesta de Juan Carlos y de Rosa va a contracorriente en estos tiempos de precipitación y de urgencia, Juan Carlos nunca cae en la trampa de condenar nuestros tiempos. No toma esta actitud del profesor que encuentra despreciable todo lo que está ocurriendo. Él no hace eso. No condena el día de hoy en nombre de algún paraíso perdido. Por el contrario, él reconoce, siguiendo a Pinker y a Hobsbawm, todo lo bueno de nuestro siglo y del siglo precedente. Con todo, él dice que es imperativo conseguir desacelerar. Déjenme citarlo brevemente. Cito.
Lo importante es trazar los bordes del tiempo. Esto permite a la persona comprenderse entre sus pliegues, es decir, entender que el mundo tiene sus propios tiempos. Fin de la cita. Como ya puede verse por esto que he citado, el libro Los bordes del tiempo no solo está estupendamente escrito y ofrece una reflexión de enorme actualidad, sino que además tiene un auténtico alcance sapiencial, orienta la existencia. Y en este sentido, como el propio Juan Carlos admite, el planteamiento lleva una cierta impronta de la sociología comprensiva de Max Weber. Además incorpora la perspectiva de enfoque relacional de Pier Paolo Donati, las ideas de lo bello y del héroe de Byung-Chul Han, la radicalidad del llamado kierkegaardiano a empuñar la existencia, la urgencia de la otredad levinasiana, la complejidad de la construcción de la realidad social según Searle. Aquí hay muchas voces que confluyen, ¿no? Se trata de un libro de estos que seguramente fueron escritos con un gran esfuerzo y que por eso puede leerse sin tanto esfuerzo, ¿no? Incluso con placer y con un rédito teórico y vivencial innegable. Termino con una idea. El gran tema filosófico, yo soy filósofo, ¿no? Entonces de todo este entramado voy a aprovechar eso para cerrar. El gran tema filosófico detrás de los bordes del tiempo es evidentemente el tiempo. Gran tema de la filosofía. Algunos diría que el tema de la filosofía, ¿no? Ese tiempo que Platón definió como la imagen móvil de la eternidad, preciosa definición platónica. Pero Borges lo replicó. Borges dijo es al revés, es la eternidad que es una imagen estática del tiempo, porque al final el tiempo es lo que tenemos. Tempus irreparabile fugit, el tiempo huye irreparablemente, irremediablemente. Esa es nuestra experiencia, es esta condición humana. Y bueno, leyendo este libro uno piensa en Heráclito, ¿no? En Heráclito que lloraba pensando que todo fluye, que todo pasa, que nada permanece, que nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Y decía Ángel González, el poeta español, solo los muy pobres, no, nadie puede bañarse 2 veces en el mismo río. Uno piensa en Heráclito, sin duda, piensa en San Agustín. ¿Se acuerdan de esa preciosa frase de San Agustín? Cuando nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé muy bien, pero cuando me preguntan, no lo sé. No, la gente lo dice como broma, pero es una sinceridad preciosa de San Agustín. Claro, todos medimos el tiempo, cobramos el tiempo, perdemos el tiempo, matamos el tiempo. ¿Y qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Cuando nos lo preguntan ya no lo sabemos. Las Confesiones de San Agustín, que es al mismo tiempo una autobiografía, un libro sobre teología, un libro sobre matemáticas, un libro sobre la memoria, es un libro sobre el tiempo. Uno piensa en Kant, que pensaba que el tiempo está más bien en nuestro modo de ver la realidad. No podemos afirmar que la realidad es temporal, lo único que podemos afirmar es que nosotros la conocemos temporalmente, siempre temporalmente, incluso nos conocemos a nosotros mismos temporalmente. Lo que yo sé de mí mismo está sujeto al tiempo. Al espacio casi todo, pero no todo. Porque yo, cuando conozco esta aula preciosa, la conozco en el espacio. Pero cuando pienso, primero estuve contento, luego estuve triste, luego estuve cansado, eso no está en ningún espacio y sin embargo sí está en el tiempo. Bueno, todo lo que percibimos lo percibimos en el tiempo. Entonces decía Kant, parece que el tiempo está más en la mirada y no en lo mirado. Uno piensa en Husserl, uno piensa en Heidegger, cuyo gran libro, el gran libro del siglo XX se llama Ser y Tiempo. Simon Said, Ser y Tiempo. Hay otro libro, menos conocido evidentemente, que también me recordó leer Los bordes del tiempo. En realidad no es un libro, es una trilogía, son 3 libros, del filósofo francés Paul Ricoeur. Se llaman Tiempo y Narración 1, 2 y 3. Y ahí lo que hace Ricoeur es estudiar el tiempo desde el punto de vista de la filosofía, de la historia y de la literatura, de la novela. Por eso lo está dividido en 3 partes. Fue un libro que tuvo mucho éxito. Ricoeur estaba un poco como censurado en Francia porque se había peleado con Lacan, entonces había venido a Estados Unidos a trabajar, y cuando publica esta trilogía como que lo reciben en Francia con los brazos abiertos, siempre te quisimos, le dieron un premio en Alemania, etc. Bueno, le dieron el premio Hegel, le dieron muchos reconocimientos. Para mí, cuando era estudiante, esa trilogía de Tiempo y Narración me resultó muy importante, ¿no? Me influyó mucho. Y les voy a decir por qué, así de manera un poco más suelta. Porque Ricoeur ahí reconoce que la filosofía no puede resolver las aporías del tiempo. O sea, a mí como estudiante me habían dado muchas respuestas hechas y de pronto me encontré con un libro que entre los 3 volúmenes son más de 1000 páginas, ¿no? Y tú lees las 1000 páginas y al final el autor te dice, no sé qué es el tiempo, no lo sé, las aporías, los problemas del tiempo no se pueden resolver. ¿Qué cosa es el tiempo? Que parece que tiene 3 partes, pero ninguna de las 3 partes existe, ¿no? Porque el pasado ya no existe, el futuro no ha existido y el ahora cada vez que lo quiero señalar ya se fue.
el instante, ¿no? Yo digo, en este instante. Y en lo que me tardé en decirlo ya no es ese instante, es otro. En México decimos ahorita, ahorititita, y nada más te tardas más y el instante ya se fue. Además, decía mi profesor de alemán, nosotros usamos el ahorita más bien como un enfático del negativo. ¿Cuándo vas a recoger tu tiradero? Ahorita. Es más que nunca, ¿no? El ahorita es decir, jamás. Bueno, no hay manera de señalar el instante, no hay manera de apresar el presente. El pasado no es, el futuro no es, y el presente se me va. Esas son las aporías del tiempo. Es una aporía del tiempo saber si el tiempo, lo que decía antes, si el tiempo está en el mundo o en mí. Aristóteles definía el tiempo como la medida del movimiento, según el antes y el después. Parece entonces que el tiempo es algo del espacio, del cosmos, de los planetas, ¿no? Y en cambio San Agustín define el tiempo más o menos como distentio animi, como la extensión del alma, como un alma que se estira, que no acaba de recogerse y ser una sola, sino que se divide. Aristóteles entonces nos dice que el tiempo es algo del universo, y San Agustín que es algo de mi alma. ¿Sabemos quién tiene razón? Predicar después de 1000 páginas dice que él no sabe. Yo creo que esa es la postura auténticamente filosófica, reconocer lo que no se sabe. Aristóteles dice que el tiempo es la medida del movimiento según el antes. ¿Medida y quién mide? Solo un alma puede medir. Entonces Aristóteles, que es el que siempre nos enseña, que nos dice que el tiempo es cosmológico, pues también nos dice que el tiempo tiene una dimensión psicológica irreductible. Entonces esto es muy complicado y muy interesante, pero no hay una solución. Entonces uno lee este libro, que fue una narración de 1000 páginas, y Ritter dice, no hay solución a las aporías del tiempo. Lo único, dice él, que se puede enfrentar a la aporética del tiempo es la poética de la narración. O sea, no sabemos qué es el tiempo, pero podemos humanizarlo. Y para humanizarlo hay que saber contarlo, relatarlo, narrarlo. Bueno, Juan Carlos no usa por Ritter, no lo encontré en ninguna referencia. Y sin embargo llega a la misma conclusión. En el capítulo 11 de la segunda parte, Dirección y Sentido del Tiempo, ahí él ofrece una muy interesante, se la recomiendo, reflexión sobre la identidad y cómo se construye narrativamente. La identidad personal, la de cada uno, y la comunitaria, la de los grupos. En fin, yo pienso que esto va a pasar. O sea, si ustedes leen este libro van a encontrar que aquí se dicen cosas que ustedes intuían o que leyeron en otro lado, pero aquí se dicen mejor, se dicen con otras fuentes, se dicen de una manera muy convincente, ¿no? Se confluyen muchas voces, y todas estas voces lo que acaban generando no es un optimismo ingenuo, ¿no? Yo estoy cansado de libros optimistas, porque si no lo fundamentan, lo único que hacen es exasperarla, ¿no? Aquí no hay optimismo, aquí lo que hay es una esperanza racional, una esperanza razonable de que podemos hacer cosas para al menos parcialmente limitar la aceleración, recuperar una experiencia más humana, ¿no? Yo diría que lo que da un libro como este es una esperanza auténticamente humanista, porque es una esperanza inteligente, no un optimismo fácil. Bueno, por todo esto, y ya me callo, perdón, ya ven que mi esposa tiene razón, les invito a leer Los bordes del tiempo. Van a ver que no es perder el tiempo, no es matar el tiempo, no es pasar el tiempo, es llenarlo de reflexión. Y eso es la mejor forma de vivir el tiempo, porque decía el viejo Aristóteles que la vida teórica es la mejor disponible para nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Fíjense que a mí me tocó la humilde tarea, pero yo creo que la más linda, de darles razones a ustedes para que lean Los bordes del tiempo. Ya escuchamos que no sabemos lo que es el tiempo, que tantos filósofos les preguntaron y en realidad no llegaron a ninguna conclusión, entonces ¿para qué voy a leer Los bordes del tiempo? Pero justamente por eso es por lo que queremos leer Los bordes del tiempo. Cuando uno va a recomendar la lectura de algún libro, generalmente uno pues lee la obra y luego se detiene en alguna cita y tal. Yo quisiera platicarles a ustedes porque este libro para mí fue una obra en construcción.
yo vi cómo este libro fue tejido y vi a Juan Carlos convertirse no en este erudito fumadoso que de repente parece que son los que escriben y hablan de filosofía, sino lo vi convertirse en este artesano que, como si fuera un relojero, elegía las palabras para hablar del tema que tanto lo fascina, que tanto lo intriga. Y verdaderamente, créanme que el trabajo que hizo Juan Carlos fue de una selección preciosa. Es verdad que no sabemos lo que es el tiempo. Hace poquito vi una encuesta que hizo esta revista de New Yorker, en la que justamente hacía la misma pregunta que nos estamos planteando en este momento, pues ¿qué es el tiempo? Y la respuesta más frecuente que se registró fue: no sé lo que es el tiempo. ¿Y qué será el tiempo? Que Juan Carlos, en lugar de ponerse en el centro del tiempo, decide situarse en los bordes. Esta pregunta filosófica que se plantea en torno a la física y la naturaleza de los conceptos, pues a veces nos angustiamos tanto al tratar de definirlos para entenderlos. Claro que definir los conceptos, pues ya lo vimos, genera a veces angustia, mucha duda y tiene sus riesgos. Definitivamente tiene sus riesgos hablar y estos riesgos derivan en consecuencias, y me temo que eso es lo que Juan Carlos hace a la hora de escribir Los bordes del tiempo, porque tiempo al tiempo, decía el libro de Siracide, hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y entonces, si vamos a estar de acuerdo, porque tenemos que partir de algún lado, ya sabemos que el tiempo, pues ni los grandes lo supieron definir, pero tendríamos que tener como un acuerdo entre todos nosotros. Y si decimos que el tiempo es un recurso, entonces tendríamos que concluir que el tiempo es algo medible, y claro que lo podemos medir. Hay segundos, hay días, hay siglos. ¿Cuántos días habrá visto transcurrir este hermosísimo lugar en el que nos encontramos? Y luego también nos dijeron que el tiempo es dinero, y al son de time is money, así nos empezamos a acelerar, y así empezamos a correr, y así empezamos a querer tratar de eficientar el tiempo, de rentabilizar el tiempo, de cobrar el tiempo, de hacer tantísimas cosas, y al mismo tiempo estamos en esta angustia, empezamos a meter el acelerador y empezamos a correr, y nos convertimos en este simpatiquísimo personaje de Alicia en el País de las Maravillas, que tanto a Juan Carlos y a mí nos causa tanta intriga. ¿Y a dónde vas con tanta prisa? No sé, pero ya me voy porque no tengo tiempo. Casquita. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Apúrate. ¿Por qué? Pues porque tengo prisa. ¿Y prisa para qué? ¿Para qué tenemos prisa? Y parece que los orígenes de esta aceleración social nos llevan a tener una vida empobrecida. A veces yo me pongo a pensar, si cada uno de nosotros, al momento de reflexionar en el tiempo, lo hiciéramos con un poco más de cariño y con un poco más de amor hacia lo que tenemos nosotros disponible. Y eso fue lo que precisamente Juan Carlos hizo. Tomó con todo el amor, que lo vi, o sea, ahí sí no me lo cuentan, yo fui testigo, se tomó el tiempo de elegir todas y cada una de sus herramientas, y de las buenas eligió las mejores. Y claro que se dejaron a muchos autores que se pudieron citar, y claro que sí, pero si yo les digo que vale la pena tomarse el tiempo de asomarse a los bordes del tiempo, es porque vi cómo se construyó este libro. Y luego, lo más lindo de todo esto es que cuando uno está en la gestación de un proyecto y acompaña a una persona en la gestación del proyecto, uno siempre se forja sus fantasías y se va al futuro. ¿Y cómo irán a ser los bordes del tiempo? ¿Cómo irá a quedar? Esto es como
como imaginar la cara de un bebé cuando está todavía en el vientre de su madre. Debo decir con mucho orgullo que Los bordes del tiempo te quedaron muy bonitos, Juan Carlos, que verdaderamente es un libro que destila, sí, esa esperanza, pero no es esperanza anodina, no es ser un porrista sin sentido. Creo que entiendo las razones que llevaron a Juan Carlos a situarse en el borde del tiempo, como quien se para a la orilla de la playa a ver ese ir y venir de las olas del mar. Y la aceleración social se refiere sí al aumento de esta velocidad, a esta prisa que no nos permite observar lo que es verdaderamente importante. Y yo por eso los invito a leer este libro, que verdaderamente es una joya preparada por un joyero. Te felicito mucho, Juan Carlos, de verdad te felicito de todo corazón, con toda mi admiración. ¿Y qué te llevó a escribir Los bordes del tiempo? Además de obtener un grado doctoral, que yo no creo que esa haya sido la verdadera razón. Así es de que revélalo en este instante. ¿Qué fue? Me da risa porque creo que sí escogí bien el título. Hubo varias propuestas que surgieron, evidentemente con un afán, no tanto del marketing, sino de invitar efectivamente a leer el libro, algo que no sea un título de tesis doctoral, y que efectivamente pudiera invitar. Una de aquellas posibilidades era la cadencia o el ritmo del tiempo, entendiendo que lo que había que hacer era desacelerar, pero en realidad la aceleración va a seguir presente. Y más bien me acaba de decir Levita que ella cree que mi prudencia viene de mi madre, que está aquí presente, y creo que tiene razón. Es muy prudente ponerse en los bordes del tiempo, porque es lo que nos va a permitir observar hacia adentro sin meternos tampoco. Una de mis hermanas luego está diciendo, es que ¿qué va a pasar si nos metemos en un hoyo negro? Y andaba como muy hablando de los hoyos negros en el espacio. Y le digo, bueno, mejor nos quedamos en la orilla y vemos qué pasa, porque creo que no va a ser buena idea si entramos a ella. Y claro, uno se pregunta cuáles son los bordes del tiempo, y de alguna manera ya Vicente lo ha mencionado. Fue esta búsqueda de no tanto qué es el tiempo, sino por qué pasa todo lo que está pasando. También fue muy curioso. Hubo un libro escrito por Carlo Rovelli, que es un divulgador de la ciencia, que compré en una librería en Dubái. Y yo estuve en paso por Dubái porque quería ir a la India. Y ahí hay dos contrastes temporales, sociales brutalmente diferentes. Claro, como el libro era morado, me llamó la atención. Y viene el único fragmento que se conserva de Anaxágoras, que se pregunta por el orden del tiempo. Bueno, pues yo en las indagaciones, por supuesto que compré el libro. Y el libro me ayudó a entender este bordado, porque los bordes ahí están en los pliegues. Básicamente serían 4 las propuestas. Y es así como comienza la segunda parte, que es el aparato crítico, después de haber explicado al autor. Que si no se explica al autor, entonces no se va a entender nada de lo que viene después. Alguna editorial me había hecho la propuesta de sí, te publicamos, pero habría que dividir el libro en 2. Y dije, no se podía entender de esa manera. Entonces, así se fue encontrando ese borde del tiempo. El primero de ellos sería, ¿qué es el tiempo en sí? Y buscamos esa respuesta en la física, desde Aristóteles y prácticamente Einstein y Stephen Hawking. Y claro, las respuestas son parciales, pero ahí están y es muy interesante. Si les gusta también todo este aspecto de la naturaleza, es preguntarnos qué es el tiempo en sí. Ahí está uno de los pies. Otro de los pies es, como seres humanos, ya lo mencionaba también Vicente, pues solo puedo experimentar el tiempo desde mí. Y yo tengo un tiempo finito, y tuve un origen y tendré un fin. Y ahí hay un tiempo existencial, fundamental, a veces muy angustiante, pero que también es muy pleno. Si encontramos ese sentido del tiempo, ahí está otro de sus pies. El tercero de ellos sería la medición del tiempo. Y en clases de historia de la cultura he podido revelar a los alumnos al menos 13 maneras diferentes en que se ha medido el tiempo.
destrozando calendarios, los franceses, la Unión de Repúblicas Soviéticas, cuando el tiempo ni siquiera se medía, el calendario que tuvo que imponer Julio César, porque los que se supone que debían llevar la cuenta de los días ya la habían perdido. Solo es medición del tiempo, que es fundamental también. Había que empezar puntual, incluso aquí, hablando del tiempo existencial. Y percepción del tiempo sería el último de los grandes pliegues. No es lo mismo haber llegado con tiempo que andar a toda prisa las últimas 3 cuadras, porque esa percepción del tiempo cambia totalmente. Cuando uno se la pasa bien, desgraciadamente, el tiempo pasa muy rápido. Y cuando uno se la pasa muy mal, el tiempo pasa horriblemente lento. Y ahí estamos. Ese poder mirar desde los bordes lo que ocurre con el tiempo, pero no el tiempo filosófico, que está bien que está ahí, sino ese tiempo más nuestro. Y la única manera de recuperarlo, aunque se pase rápido, es compartiéndolo con los demás. Quizá con un par de anotaciones que se me ocurrieron ahorita, nunca traigo nada preparado porque todo se me ocurre de momento. Y eso me da gusto porque señal de que ya más o menos lo hago bien, ¿no? Es la paradoja del mirar. Claro, el multitasking pues no nos funciona, somos una especie cazadora, tenemos los ojos de frente, por eso no podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, tenemos que centrar la atención. Si nosotros fuéramos muchas aves, no todas, porque hay algunas aves de rapiña que tienen los ojos al frente, tendríamos una vista periférica que nos permitiría estar más bien atentos a todo el entorno. ¡Qué paradoja! Porque lo que estamos buscando a través de los bordes del tiempo es encontrar la manera más perimetral de abordar el tiempo y de vivir la vida y no estar solo clavados en lo que se ha vuelto importante en pleno siglo XXI. Resulta paradójico. Y esto es fundamental por otra cosa que mencionaba Ceci, a la que de repente tengo que andar desacelerando, y ella a mí también, por supuesto. Una de las cosas que me interesa desarrollar en adelante tiene que ver con estas enfermedades que nosotros vivimos cotidianamente debido a la separación. Como profesores hay una que me aterra un poco, Information Fatigue Syndrome, así se le conoce. Es este deseo cuando uno termina de leer un libro, de agarrar el que sigue y saber más, pero claro, tampoco hay cabeza que lo soporte. Toda esa información y la gran recomendación de Wittgenstein, que ya nos comentaba también Vicente, date tu tiempo, y hay que darnos tiempo para eso también. Aterra también cuántos libros podemos leer en una vida. Yo he calculado que 2500, haciendo ahí unas formulaciones, es bastante poco a mi entender. Da un poco de miedo, hay que escoger bien los libros. Espero que escojan los logros del tiempo, por supuesto, para que puedan escoger mejor los libros. En fin, creo que solo me va a restar agradecer nuevamente Colegio San Ildefonso por la oportunidad de platicar con ustedes de esto, pero muy particularmente a las personas que me acompañan. Belerita, estoy agradecidísimo. Es una persona increíble, hemos aprendido juntos muchas cosas, nos hemos apoyado mutuamente, pero de verdad te tengo muchísima admiración y muchísimo cariño. Vicente ha sido mi mentor, hemos podido trabajar juntos en algún momento, me ha invitado, me ha impulsado, me ha motivado para seguir buscando, escribiendo, y claro, cuando tiene uno a estos amigos, es imposible no meterle todas las ganas. De verdad, lo aprecio y lo agradezco mucho, aunque lo vayas a ver. Finalmente, Ceci, y aquí voy a hacer un anuncio, algunos por supuesto ya lo saben, de alguna manera tenemos un pequeño espacio que nos ayuda a recuperar el tiempo, un espacio literario que es por escrito, que es una pequeña joya que vamos tallando juntos y que te agradezco enormemente. Los invito a buscar por escrito. Es un programa que tenemos de literatura. La literatura es fantástica, el arte es fantástico porque nos ayuda a relativizarnos, a llevarnos la vida con más pausa, a gozarla. Porque de que la vida se nos vaya teniendo prisa, creo que sería lo peor que nos puede ocurrir. Que al menos sea gozosa el tiempo que sea, que estemos destinados a estar aquí. Muchísimas gracias.